Bien, pues ya son las 10:10. Muy buenos días, bienvenidas a todas. Creo que la mayoría que estamos aquí somos mujeres, a excepción de nuestro ponente, que pues es hombre, pero creo que la mayoría somos mujeres. Entonces, muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a nombre del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral. Gracias por estarnos acompañando en este espacio. Para quienes sea la primera vez que están con nosotros, pues muchas gracias por su disposición, por acompañarnos, y pues a quienes ya han estado o están con nosotros en otros programas formativos, muchísimas gracias por continuar acompañándonos en estas y otras actividades que estamos realizando, sobre todo esta semana, con motivo de la celebración de nuestro 10º aniversario de ICAFESI, y pues decidimos como manera de celebración compartir con ustedes este y otros temas que hemos estado trabajando y que estaremos trabajando a lo largo de estos 3-4 días, que tienen que ver con las líneas que estamos trabajando y que estamos por aperturar también en el instituto, que tienen que ver líneas, sobre todo las nuevas, que van a ir sobre la línea de filosofía, de ética, de administración, de género, de desarrollo humano y de inteligencia emocional. Y pues a propósito de esa línea de filosofía que vamos a estar también por aperturar y trabajar en el ICAFESI, el día de hoy tenemos la ponencia de introducción a las prácticas filosóficas, específicamente filosofía para niños, para conocer un poquito más. Y para eso está con nosotros el licenciado Mario Fernando de Jesús Campos Trejo, quien es licenciado en filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como especialista en procesos culturales lectoescritores, también egresado de la máxima casa de estudios de Chiapas, y estará con ustedes trabajando este tema en esta mañana. Así que Mario, licenciado Mario, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de estar impartiendo este tema con nuestra comunidad y nuestra familia ICAFESI. Con mucho gusto yo te cedo el micrófono para que puedas trabajar con todos ellos y ellas. Hola, buenos días. Gracias, Paulina. Bien, pues el día de hoy, a ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Sí. Bien, el tema del día de hoy va a ser prácticas filosóficas, especialmente sobre filosofía para niños. Pero antes de adentrarnos sobre filosofía para niños, vamos a hablar de manera muy general qué estamos entendiendo por prácticas filosóficas. Bien, ¿qué son las prácticas filosóficas? Pero antes de entender qué son las prácticas filosóficas, vamos a definir o a entender un poco cómo estaríamos entendiendo la filosofía desde esta perspectiva de la filosofía práctica. Bien, muchas veces podemos entender a la filosofía desde diferentes perspectivas. Todo va a depender desde un contexto histórico, desde la perspectiva donde se esté definiendo el concepto. Podemos entender a la filosofía como una disciplina, como una ciencia, como una forma de vida. Pero dependiendo de cómo definamos este concepto, todo va a caer en que la filosofía puede ser esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda del conocimiento, por lo que la pregunta, el cuestionamiento, la duda, la problematización es una de las principales formas para poder acceder al conocimiento. Entendemos que filosofía, desde su etimología, es amor por el conocimiento, amor por la sabiduría. Entonces la filosofía va a ser esta búsqueda por el saber, esta búsqueda por el conocimiento y principalmente como una herramienta la pregunta, la duda. Esta pregunta nos va a llevar o esta duda nos va a llevar a acceder al conocimiento o acceder a estos nuevos saberes. Si entendemos entonces a la filosofía en este sentido, ¿qué serían entonces las prácticas filosóficas? A veces definir qué son prácticas filosóficas puede resultar un poco difícil de entenderlo debido a que se contraponen dos conceptos que a veces son distintos entre sí, o se puede pensar que son distintos entre sí. Se piensa la filosofía como una área del conocimiento humano que es de carácter teórico, que es de carácter especulativo, y difícilmente se ve a la filosofía como algo práctico, como algo dinámico. En cambio, el concepto de practicidad nos invita a pensar a la filosofía de una forma más dinámica,
una forma de acceder a la filosofía o al pensamiento filosófico de una manera más activa, de una manera más práctica mediante el diálogo. Entonces, a pesar que las prácticas filosóficas pueda parecer una propuesta nueva, no cabe duda que muchas de estas se encuentran fundamentadas en las prácticas dentro de la filosofía que se han venido desarrollando desde la antigua Grecia. Por ejemplo, la mayéutica socrática. Sócrates era un filósofo de la antigua Grecia que salía a las calles a dialogar con las personas con las que se encontraba en las calles. Los cuestionaba. ¿Para ti qué es el amor? ¿Para ti qué es la vida? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la verdad? Y en este diálogo, en este cuestionamiento, Sócrates invitaba a las personas, a los participantes, a la reflexión, a pensar quizás sobre aquello que pareciera obvio o evidente. Entonces, es importante definir qué son las prácticas filosóficas, debido a que este concepto es conflictivo por sí mismo, pues muchas veces se piensa la filosofía como una práctica teórica, como decíamos, analítica, lejos de toda esta practicidad. Entender a la filosofía práctica nos va a invitar a pensar una forma del quehacer filosófico desde lo práctico. Y esta actividad muchas veces la vamos a encontrar en el diálogo, como ponía el ejemplo de Sócrates. Sócrates se ponía a dialogar con los demás, debatía con las demás personas. A diferencia, por ejemplo, de algunos otros pensadores, como por ejemplo Platón, que él decía que la filosofía se iba a hacer mediante lo escrito. Sócrates, una característica principal de este filósofo, no escribió nada durante toda su vida. Todo lo que podemos conocer de Sócrates es a partir de los diálogos platónicos y algunos otros filósofos que lo mencionan en sus textos, como Aristóteles, por ejemplo. Para Sócrates la filosofía se hacía mediante el diálogo, mediante la pregunta. Y esta es una parte muy medular o muy importante dentro de las prácticas filosóficas. La mayéutica socrática la vamos a encontrar presente en muchas de estas prácticas filosóficas. Bien, entonces, definir a las prácticas filosóficas también va a ser otra labor un poco compleja o un poco difícil. ¿Por qué? Porque estas surgen de manera independiente y de manera específica en contextos variados y en contextos distintos, en momentos históricos diferentes. Por ejemplo, filosofía para niños surge en Estados Unidos con Matthew Lipman, pero los cafés filosóficos surgen en Francia y la consultoría filosófica surge en Alemania con Gerd Hasenbach. Entonces, cada práctica filosófica surge de manera independiente, de manera distinta, en contextos distintos, atendiendo las necesidades de los lugares donde éstas se desarrollan. Por lo que definir de manera general las prácticas filosóficas es un poco complejo. Son pocos los autores, son pocos los filósofos que se han dado a la tarea de hacer una reflexión de carácter metanivel de las prácticas filosóficas. Gabriel Arnaiz la va a definir, que ha sido uno de los pocos autores que se ha dedicado a reflexionar, a pensar e investigar a las prácticas filosóficas en su conjunto. Él las va a definir como un conjunto variado de perspectivas, de métodos filosóficos dirigidos a la práctica. Esta va a encontrar su aplicación en las múltiples dimensiones del mundo contemporáneo y más en general en la vida de todos los días. Entonces, esto quiere decir que las prácticas filosóficas toma los métodos filosóficos, toma estos sistemas filosóficos para llevarlos a una aplicación fuera de la academia, fuera de las aulas, y llevar a la filosofía a espacios o escenarios donde difícilmente se había pensado encontrar este pensamiento o esta reflexión de carácter filosófico. Por ejemplo, con los niños o con los cafés filosóficos que se da a veces en cafeterías, en bibliotecas o las consultorías filosóficas, que es una manera de hacer uso de estos conocimientos de la filosofía para poder atender algunos problemas o atender algunas necesidades de manera específica en algunas personas. Bien, entonces, ahora que entendemos qué son estas prácticas filosóficas, cómo se desarrollan estas prácticas, ahora, si son muchas, al haber bastantes, entonces se hace la tarea de clasificar las prácticas filosóficas. ¿Cómo las vamos a clasificar? Según Volpone, las va a clasificar de acorde a la actividad o a la práctica que se realiza. Él va a distinguir diferentes tipos de prácticas filosóficas como los diálogos socráticos de Leonard Nelson.
Este es un método de enseñanza-aprendizaje implementado por Leonard Nelson en el siglo XX en Europa. La intención es hacer uso de la mayéutica de Sócrates como una herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los diálogos socráticamente inspirados hace uso del método de la mayéutica de Sócrates. A diferencia de Leonard Nelson, esta práctica está enfocada principalmente a lugares externos de las aulas de clases. La filosofía con niños es otra forma de práctica filosófica. Se desarrolla por Matthew Lipman. Es una propuesta filosófica educativa que pretende acercar el pensamiento filosófico a los niños a partir de reflexiones sobre su entorno. Se desarrolla primeramente por Matthew Lipman en los años 70 en Estados Unidos. La filosofía con niños, que tiene algunas pequeñas distinciones de la propuesta de Lipman. La filosofía con niños se deriva de esta propuesta de Lipman, pero se realizan algunas modificaciones en España y Francia, y al llevar esta propuesta es llevada a España por García Morillón y se modifica posteriormente por Brenifier y algunos otros filósofos. La educación para el desarrollo moral de Kohlberg es a partir del año 1955, comienza sus investigaciones en cuanto al razonamiento moral y la solución de dilemas, apoyándose principalmente de las ideas de Piaget. Posteriormente, sus investigaciones se llevan al campo práctico en el ámbito educativo. En esta práctica se presentan problemas éticos, problemas morales, y a partir del diálogo, a partir de la pregunta, se busca atender estos problemas y buscar una solución ante estas situaciones que se pueden presentar dentro de estas comunidades de diálogo. Los cafés filosóficos. Los cafés filosóficos surgen en París en el año de 1992 de la mano de Marc Sautet. Se caracteriza principalmente por el diálogo que se realiza en torno a conceptos, temas de interés y temas filosóficos. Hay que aclarar que este tipo de prácticas no van enfocadas a personas que necesariamente tengan una formación de carácter filosófico, sino que están abiertas para estas personas que quieran adentrarse a un pensamiento reflexivo, a filosofar, y se atienden definir conceptos, atender algunos problemas sociales, entender algunos sistemas filosóficos de una manera más accesible. Los encuentros filosóficos. A diferencia de los cafés filosóficos, los encuentros filosóficos se realizan en un bar con el fin de sacar a la filosofía de la academia, dialogando temas sobre el amor, la justicia y la felicidad. La filosofía para las organizaciones. Esta consiste en llevar las ideas de la filosofía a un plano empresarial con el fin de poder proporcionar bases filosóficas a las organizaciones en cuanto a planeaciones, estrategias, misión y visión de las mismas. El asesoramiento filosófico de Herr Achenbach. El asesoramiento de Achenbach consiste en que a través de un consultorio y asesoramiento de un filósofo o persona preparada en este campo, pueda proporcionar las bases que requieren algunas personas para la solución de sus conflictos o problemas. La filosofía aplicada de Peter Kostenbaum. Esta filosofía se enfoca en hacer uso de métodos y pensamientos filosóficos para que las personas puedan solucionar algunos problemas de su vida. A diferencia del asesoramiento filosófico, la filosofía clínica tiene mayor influencia desde la psicología. La mayéutica filosófica de Pierre Grimes. La mayéutica filosófica de Pierre Grimes se centra principalmente en el uso de este método socrático para mejorar el estado de salud en algunas personas con problemas de salud. Y por último, la filosofoterapia. La filosofoterapia presenta un enfoque más psicoterapéutico a pesar que hace uso de métodos filosóficos. Al final, tenemos la filosofía biográfica de Romano Madera, que se enfoca en analizar el sentir de la vida a partir de enfoques filosóficos. Romano hace una modificación del método de psicoanálisis y hace uso de la filosofía para atender algunos casos específicos del hombre. Y por último, Volpone va a dejar un espacio abierto para otros tipos de prácticas filosóficas que puedan surgir. Por otra parte, encontramos otra forma de clasificar las prácticas filosóficas. En esta encontramos a Marinov. En su texto Más Platón y menos Prozac, Lou Marinov va a clasificar a las prácticas filosóficas en tres grupos más generales.
las prácticas filosóficas enfocadas a los individuos, enfocadas a los grupos y a las organizaciones. Como veníamos diciendo, bien, entonces en el área de prácticas filosóficas con individuos, podemos ahí localizar a las consultorías filosóficas. Con grupos podríamos trabajar, por ejemplo, pensar los cafés filosóficos, la filosofía con niños, y con organizaciones estaríamos hablando de la filosofía práctica en las empresas o en las organizaciones o en institutos. Gabriel Arnaiz también, que es otro de los filósofos que se ha dedicado y que se ha dado la tarea de hacer una reflexión, una investigación en torno a las prácticas filosóficas de manera más general, va a clasificar a estas prácticas como terapéuticas, curativas, lúdicas recreativas, formativas profesionales y mediático-divulgativo. Dentro de las prácticas terapéuticas curativas encontramos las asesorías filosóficas, la filosofía biográfica y la filosofía clínica. Dentro del grupo de lúdico recreativo vamos a encontrar la filosofía con niños o para niños, los cafés filosóficos. Dentro del área de formación profesional vamos a encontrar la filosofía enfocada en las empresas. Dentro de la filosofía mediática, o sea, la clasificación mediático-divulgativo, encontramos las caminatas filosóficas, los cafés filosóficos y los diálogos filosóficos. Estas caminatas filosóficas pretende o trabaja este método que desarrollaba Sócrates. Sale a las calles a dialogar con las personas, a cuestionar sobre conceptos con los que regularmente ya no cuestionamos o no nos ponemos, sentamos a reflexionar. Las caminatas filosóficas, sale a las calles a dialogar sobre estos conceptos como la vida, el amor, la identidad. Bien, una vez que ya hemos hablado de manera general un poco de esto, qué son las prácticas filosóficas, cómo entenderla, cómo definirla, a partir de definir un poco, entender un poco qué es la filosofía, vamos a ir a nuestra práctica filosófica que de nuestro mayor interés para el día de hoy. La filosofía para niños. ¿Qué es la filosofía para niños? Bien, ¿dónde surge? La filosofía para niños es una práctica filosófica que se desarrolla desde el año 70 en Estados Unidos por Matthew Lipman. Él funda en Montclair el Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para Niños, el IAPC. Esta práctica surge cuando él en sus clases de universidad se da cuenta que los estudiantes de universidad no tenían una comprensión lectora. Entonces se da cuenta que muchos de estos problemas es por no tener esta comprensión de lectura de algunos textos, y esto no permite el desarrollo de un pensamiento más crítico, más reflexivo, un pensamiento de carácter más filosófico en sus estudiantes. Entonces Matthew Lipman desarrolla esta propuesta principalmente con estudiantes de universidad. Después descubre, bueno, se da cuenta que el problema no se encuentra en los jóvenes universitarios, sino que es más allá, es un problema que se ha venido arraigando, arrastrando desde más atrás. Y esta propuesta entonces la desarrolla y la enfoca en niños, en la educación básica. Entonces, Matthew Lipman, de la mano de Anne Sharp, escriben unos cuentos o unas pequeñas novelas de filosofía para niños donde abordan temas como lógica, como epistemología, como metafísica, y desarrollan unos manuales para poder ir de la mano con estas novelas y dar seguimiento a los niños en esta reflexión de carácter filosófico. ¿Por qué las novelas? Como decíamos, él se da cuenta que muchos problemas en los jóvenes universitarios era la comprensión lectora. Entonces, a partir de la lectura que se hace con los niños, llevar a los niños a una reflexión de carácter más filosófico, de una reflexión de carácter más crítico y reflexivo. No solamente quedarnos en lo que nos está diciendo el texto, sino, bien, de esto que está diciendo la novela, ¿qué entiendes tú por el amor? ¿Qué entiendes tú por la vida? ¿Quién eres tú? ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? Por ejemplo, todo va a depender de la edad con la que se esté trabajando con los niños, es la forma en cómo se van a ir adaptando estas prácticas. El programa de filosofía para niños trasciende y llega a México, bueno, trasciende principalmente primero a Europa, se hacen algunas modificaciones en su práctica, y en el año de 1993
trasciende a México. Se funda el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, CELAFIN, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, y la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, de la mano del maestro Eugenio Echeverría. Él se da la tarea de transcribir estas novelas de Matthew Lipman y Anne Sharp al español y adaptarlas en algunos contextos específicos, como en San Cristóbal de las Casas. Entonces, ¿qué es filosofía para niños? Bueno, este es como ya veníamos hablando, es un programa completo con una serie de características que le van a distinguir de otro tipo de prácticas, como su metodología, sus novelas, sus bases filosóficas y sus objetivos. Una de las principales bases filosóficas de esta propuesta es la mayéutica de Sócrates. Cabe aclarar que a pesar de eso no va a existir una sola metodología de filosofía para los niños, a pesar que Matthew Lipman va a proponer y desarrollar una forma de trabajo. Esto va a permitir una mayor flexibilidad del programa para adaptarse a diversos contextos específicos, como educación a distancia o comunidades rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que si Matthew Lipman propuso estas novelas, propuso estos manuales, hace el trabajo, la propuesta de filosofía para niños, una manera más accesible o más fácil de abordar o trabajar este tipo de prácticas con los niños. Pero existen otras formas de llevar a los niños a esta reflexión en las comunidades de diálogo, por ejemplo, a partir de imágenes, a partir de videos o incluso, ¿por qué no?, a partir de las canciones, a partir de la música, que es un poco lo que se ha venido desarrollando trabajando en España. Entonces se ponen unas canciones, se les da las letras a los niños y a partir de lo que dice la canción se puede trabajar las emociones, por ejemplo, qué te hace sentir esta música, cómo te sientes, qué te lleva a pensar, o las letras de las canciones, esto que dice esta canción, qué te invita a pensar, qué te está diciendo. Hay un documental de prácticas filosóficas para niños en España y la maestra que trabaja ahí con kinder a nivel preescolar o educación inicial no trabaja las novelas directas de Matthew Lipman, pero trabaja el pensamiento reflexivo con los niños de una forma en que propone una pregunta, propone un tema y los invita a los niños al diálogo o parte del interés de los niños. ¿Qué les está interesando ese día a los niños? Y a partir de eso realiza esta reflexión. O bien se proyecta una animación, una caricatura, un cortometraje y de lo que los niños observan se rescata algún tema de la práctica filosófica. Ahorita más adelante vamos a ver un poco cómo es este método o este proceso de indagación dentro de la filosofía para niños. La filosofía para niños va a pretender promover que los niños sean capaces de pensar por ellos mismos, partiendo de sus propias preguntas y siguiendo ciertas reglas. Entonces vamos a rescatar aquí dos puntos importantes. El facilitador no elige el tema de discusión y los niños son quienes fijan sus reglas o normas a respetar al momento de la sesión o sesiones. Se ha observado que cuando los niños juegan, ellos ponen las propias reglas de su juego. Si las reglas no funcionan, las adaptan y las modifican para que el juego pueda funcionar. Entonces, filosofía para niños va a trabajar de esta forma. El docente o el facilitador no va a imponerle las reglas a los niños, sino que más bien los niños van a poner las propias reglas y esto se ha demostrado que los niños tienden a respetarlas de mejor manera o de mejor forma a que si el maestro las impone. ¿Qué quiere decir esto? En una sesión que tuve con unos niños, la primera clase no pusimos reglas y la trabajamos sin reglas. Se presentaron algunos casos que no se escuchaban las participaciones, que todos querían participar. Y entonces después que termina la clase, y al momento de la evaluación les pregunto, bueno, ¿cómo pudieron escucharse o de qué forma creen que pudiéramos trabajar de mejor manera? Y los niños por sí solos empezaron a decir, no, pues escuchar a mi compañero. Bien, ¿qué les parece si hacemos las reglas en las clases y fijamos nuestras reglas que vamos a respetar al momento de trabajar? Accedieron y pusimos las reglas de la clase. Las reglas del taller de filosofía para niños. Las pusimos en una cartulina grande, ellos las escribieron, guardar silencio, escuchar a mi compañerito, pedir la palabra y las pusimos en un lugar visible del salón. Entonces, cada vez que teníamos el taller de filosofía, ellos tenían visibles las reglas y las respetaban. Quizás
quizás sea un proceso, y es un proceso con el que se va trabajando poco a poco. No es algo que de momento se pueda ver reflejado un gran avance, pero es un taller de carácter progresivo. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo este avance en los niños hacia el diálogo, hacia la reflexión, hacia escuchar al otro, a respetar las ideas de los demás. Por otra parte, el facilitador no elige el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos planear una clase hablando sobre el tema de la libertad, pero quizás ese día a uno de los niños hubo una discusión sobre el respeto y están inquietos por hablar acerca del respeto porque fulanito de tal le faltó el respeto a una niña. Ok, entonces el tema de hoy ya no va a ser la libertad. A pesar de que como facilitador yo tenía pensado el tema de la libertad y así, y estas preguntas y abordarlo de esta forma, con esta lectura, no, los niños están interesados en hablar del respeto. El programa tiene esta flexibilidad para poder adaptar las sesiones, las clases y atender estas necesidades o atender estos intereses de los niños y abordar estos temas como el respeto. También hay que aclarar que el taller de filosofía para niños, principalmente dentro de institutos educativos, no es un taller o no es un espacio para resolver problemas psicológicos, no es un espacio para resolver los problemas del aula. ¿Se pueden abordar? Sí, pero la función específica no es esa. La función es desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el pensamiento de carácter filosófico, desarrollar en ellos el diálogo, la identidad, el respeto por los demás. Por ejemplo, en un caso que yo trabajaba con niños de quinto año, se presentó un caso con un docente y ellos estaban inquietos por atender eso. Agarró el maestro y me dijo, resuélvelo. Pero el taller de filosofía no es para resolver problemas que se presenten dentro de la clase. A pesar de eso, se abordó el tema acerca del respeto con los niños y se trabajó bien y pudieron integrarse de mejor manera. Pero, vuelvo a aclarar, no es un espacio para atender este tipo de problemas en específico. Por otra parte, no es un espacio para atender problemas psicológicos. Si se observa algún problema psicológico, algún problema familiar con los niños, es de ahí que se puede canalizar a otros espacios como con psicólogos o profesionales que puedan atender este tipo de problemas con los niños. Características principales de filosofía para niños. Filosofía para niños va a exigir un aprendizaje progresivo, como decíamos. De primer momento, los niños no van a empezar a reflexionar, a hacer preguntas muy complejas o a respetar todas las reglas, sino es un aprendizaje que se va a ir dando poco a poco conforme se van desarrollando los talleres o los módulos de filosofía con niños. También quiero aclarar que, por ejemplo, educación inicial se puede pensar, no, es que, ¿cómo voy a tener a mi niño sentado 2 horas, 3 horas dialogando? No, son talleres pequeños con los niños y conforme van creciendo, conforme se van avanzando, se puede dar más tiempo para el trabajo con ellos. Requiere una planeación flexible por parte del facilitador, que es lo que veníamos hablando, que hay que tener esta flexibilidad y saber en qué momento abordar qué tipo de preguntas, cómo abordar estas preguntas, cómo guiar y orientar a los niños hacia una pregunta de carácter filosófico. Por ejemplo, les ponemos un, este, un cortometraje y podemos decir, bueno, vamos a desarrollar, van a escribir ustedes sus preguntas. Y quizás la pregunta de uno de ellos es, ¿por qué Juan tenía la playera color rojo? Bueno, ese quizás no es una pregunta de carácter filosófico, pero podemos orientarle y guiarla hacia un pensamiento o una pregunta filosófica. Bueno, ¿por qué crees que Juan decidió ponerse la playera el día de hoy? Bien, ¿y qué te llevó a decidir de esta forma? ¿Por qué no una verde? Y entonces esto va a permitir al niño ir reflexionando en torno a este tipo de preguntas. Filosofía para niños es un medio para desarrollar la democracia, porque los llevas a un estado de votar por qué tema se va a elegir, la identidad, en el sentido de que vamos a reflexionar sobre nosotros mismos, y habilidades del pensamiento. Esto que se habló, esto que dijo fulanito de tal me sirve, esto no me sirve, esto me ayuda a mí como persona, esto no me ayuda. Bien, va a brindar instrumentos para el momento en que los niños se interroguen, instrumentos como detectar falacias, detectar una mentira, detectar, a ver, esto está mal estructurado tu argumento, o yo no pienso de esta forma porque pienso de esta otra manera.
o incluso ellos mismos van a interrogar a sus otros compañeritos sin necesidad de la intervención del facilitador. Va a desarrollarse en una comunidad de diálogo, que una comunidad de diálogo es un espacio seguro donde los niños puedan expresar sus ideas sin miedo a que los molesten, sin miedo a que haya este tipo de susurros o las burlas. El método de partida siempre va a ser en los intereses de los niños y los niños van a formular sus propias reglas, que es lo que veníamos hablando anteriormente. La metodología. La filosofía para niños va a seguir este proceso de indagación. Primero vamos a fijar las reglas de trabajo, el estímulo punto de partida, que pueden ser las novelas, los videos, la música o algún otro tipo de dinámica que se puede trabajar con los niños para atender las emociones, las preguntas filosóficas, los conceptos. Después, por ejemplo, se lee la novela, se da una pausa para pensar. Pero esto que leímos, piénsenlo, reflexionenlo y elaboren una pregunta. Se elaboran las preguntas, después se seleccionan algunas preguntas y se hacen las conexiones entre las preguntas y posteriormente se lleva a elegir la pregunta. De estas 5 preguntas que tenemos, vamos a hacer una votación sobre qué tema vamos a hablar el día de hoy. Una vez que se elige la pregunta, vamos a construir sobre las ideas de los demás. Bien, vamos a hablar hoy acerca de quién soy yo. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace ser a ti quién eres? Y se va a registrar ese debate en un diario de campo, ya sea que el maestro o alguna persona externa de la comunidad de diálogo o incluso uno de los mismos participantes, dependiendo de la edad que tengan, van a ir registrando el debate de lo que se va diciendo en la comunidad de diálogo y al finalizar se llega a la conclusión y a la revisión. Al llegar a la conclusión no quiere decir que todos vamos a llegar a entender lo mismo y a pensar todos de la misma forma, porque hay que respetar que cada quien piensa de diferente manera, de diferente forma, pero sí llegar a la conclusión en el sentido de ¿piensas lo mismo que pensabas al principio? ¿O estás de acuerdo con lo que dijo tu compañerito o no estás de acuerdo? Este, ¿A qué llegamos a la conclusión con el tema del día de hoy? Pero no significa que todos tenemos que salir pensando lo mismo. Hay que respetar que cada quien esa diversidad de pensamientos. Lo importante es la reflexión, el diálogo y este desarrollo de un pensamiento filosófico con los niños. Y al final se evalúa. Es importante que al final de cada taller, de cada sesión, se haga esta evaluación, porque vamos a invitar a los niños a que reflexionen sobre, ¿respetaste las reglas el día de hoy? ¿Escuchaste a tus compañeritos? ¿Participaste? ¿Qué aportarías para que la siguiente sesión pudiera trabajarse de mejor manera? Este tipo de preguntas va a llevar a la autoevaluación en los niños y a la evaluación de los talleres para que sea, como decíamos, carácter progresivo, pueda ir mejorando conforme las sesiones o los talleres vayan avanzando con los niños. Aquí podemos ver un esquema de la metodología. Podemos encontrar que está el texto, que sería tenemos el texto que nos va a llevar a la lectura, si se trabaja con las novelas de Littman, o bien los videos, que nos va a llevar a la lectura de estos videos, a desarrollar las preguntas nos van a llevar a un diálogo, el diálogo se va a registrar en el diálogo de la sesión, se va a hacer la evaluación y la publicación. ¿Qué quiere decir esto con publicación? Bueno, en algunos espacios se hace la publicación de estos resultados que se han obtenido de los diálogos con los niños. Metodología. Veníamos hablando que la filosofía para niños, su principal punto medular es la mayéutica socrática. ¿Pero qué es la mayéutica socrática? La mayéutica socrática es un método desarrollado por Sócrates. Dentro de esta práctica filosófica ayuda a dar luz cosas nuevas. Citando aquí a Echeverría en su texto Filosofía para niños. Es un método filosófico implementado por Sócrates para sembrar el espíritu de la reflexión filosófica en sus discípulos, mediante un diálogo dirigido, donde se llevaba a los participantes a una serie de razonamientos por medio de las preguntas. Un niño me da una respuesta y a partir de la respuesta que me está dando, puedo formular una pregunta para llevarlo a la reflexión. No es lo mismo construir un conocimiento de manera individual a considerar otros puntos de vista de otras personas a través del diálogo constructivo. No es lo mismo trabajar filosofía con niños o para niños, con un niño, a trabajarlo con diversidad de niños. Esto quiere decir que esto va a permitir construir una diversidad de ideas al haber diferentes niños porque cada quien tiene una forma de pensar diferente.
Requisitos para dialogar. Entonces, para poder llevar al diálogo es importante cubrir estos requisitos y no solamente para los participantes, sino también para el facilitador. Pues como facilitador necesito tener respeto y tolerancia con las participaciones de los niños, actitud de asombro, disposición al diálogo, humildad y apertura. A veces hay cosas que para nosotros como adultos nos pueden resultar muy obvias, pero quizás para los niños no. Entonces hay que tener esta humildad y esta apertura al diálogo y este respeto y esta tolerancia en la forma de pensar de los niños. O incluso pueden sorprendernos y que estos niños y nosotros podamos decir, wow, yo no pensaba de esta forma o yo no lo había visto desde esta forma y un niño tiene una perspectiva diferente de estos conceptos, como la identidad, como el amor, qué es la verdad, por ejemplo. Y finalmente, aquí vamos a abordar dos reflexiones sobre filosofía para niños. El debate entre la filosofía y el acto de filosofar. Hay que aclarar que filosofía para niños no es enseñar filosofía, no es enseñar historia historia de la filosofía, es llevarlos a filosofar. Si bien sí es posible hablar de filosofía con niños, sí es posible. Por ejemplo, he trabajado yo la caverna de Platón con niños no tan chicos, sino con jóvenes de secundaria o de nivel media superior. He trabajado la caverna de Platón y los he llevado a que reflexionen sobre la caverna en nuestro contexto actual. Bien, Platón ya nos hablaba acerca de estas personas que se encuentran dentro de la caverna, ven las sombras, las proyecciones de la realidad. Una persona dentro de la caverna decide salir, conoce la verdad, accede al conocimiento y regresa a la caverna e invita a los demás a que salgan y conozcan la verdad. Pero no quieren porque ellos están viendo el reflejo de las sombras que ven en la caverna. Este tipo de mitos o de la caverna de Platón las he llevado a trabajar con estudiantes de secundaria, de nivel media superior y trabajarlo en nuestro contexto actual. Y han reflexionado en torno a, bueno, esta caverna quizás es la pantalla del teléfono, la pantalla de la computadora, de la televisión, y nos están dando proyecciones de la realidad, pero no la verdad. Este tipo de reflexiones es lo que he trabajado con jóvenes, o bien les pongo una frase de algún filósofo, por ejemplo, pienso, luego existo, de Descartes, y les digo, bueno, Descartes pensó esto. ¿Y tú qué crees? ¿A qué crees que se refería este filósofo? Y ya los niños empiezan a reflexionar en torno a esa idea. Ah, pues yo pienso que si dejo de pensar, dejo de existir. Bien, ¿y qué es la existencia para ti? O yo pienso que pensar antes de actuar. Bien, ¿y pensamos antes de actuar? Este tipo de reflexiones son las que la filosofía nos puede llevar a trabajar con los niños. Todo va a depender de adaptar este tipo de prácticas a las edades, a sus intereses y a los diferentes contextos o escenarios donde estamos trabajando. Bueno, sin más por el momento, quizás faltó abordar algunos conceptos, algunas otras formas de trabajar este tipo de prácticas filosóficas con niños, con adolescentes, y es por ello que se van a aperturar algunos otros espacios más adelante dentro del instituto, como diplomados, talleres, cursos, donde se puedan abordar de manera más específica este tipo de prácticas con los niños, con los adolescentes, o bien en instituciones o organizaciones o empresas. Así que por el momento, muchas gracias. Si hay alguna duda, algo que quieran agregar, estoy aquí para escucharlos. Gracias, Mario. Sí, si alguien tiene alguna duda, alguna aportación para generar el diálogo, con toda confianza lo pueden hacer o lo pueden escribir. Me parece que había una pregunta en el chat que decía, dice Liliana Herrera, ¿a partir de qué edad es posible que se tomen estas sesiones? Muy bien. Filosofía para niños. Bueno, el programa está diseñado para trabajar con los niños a partir desde los 4 años de edad en adelante. Y pues como habíamos dicho, es flexible, entonces se puede adaptar para trabajar con niños de nivel inicial, secundaria y hasta jóvenes de nivel media superior. Pero así inicial se puede trabajar con niños desde 4 años en adelante.
Muchas gracias, Mar. Pregunta a Tania Mendoza. Hola, gracias. ¿Cómo podría comenzar por abordar la filosofía en personas con discapacidad intelectual? Bueno, sinceramente, no he trabajado filosofía, con personas con discapacidad intelectual. No dudo que sea, imposible. Sí hay algunos, trabajos que se han realizado en otros espacios, en otras áreas. Sí se puede trabajar. Desconozco ahorita en primer momento de qué manera se puede abordar la filosofía en personas con discapacidad intelectual, pero pues yo he trabajado, por ejemplo, talleres de manualidades con personas, con alguna discapacidad, y en este quehacer de las manualidades, de repente surgen algunos, temas como cómo te sientes o quién eres, y a partir de eso reflexionan o se va dando la reflexión, pero como de manera más lúdica o más creativa, a partir de hacer alguna manualidad, algún origami principalmente, o, bueno, de esa forma es la que yo lo he trabajado con algunas personas con discapacidad. Pero sí hay trabajos que se han realizado en otros espacios, pero principalmente de manera personal me he trabajado más con adolescentes y con niños. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta o alguna aportación? A ver, por ahí me parece una mano levantadita de Carla. Carla Mora, ¿quiere aportar algo? Ahí está, perdón, tenía mi micrófono apagado. Me Adelante. enseñaba un maestro justamente en unas clases de filosofía que la mejor manera y de manera particular en niños, ¿no? De enseñarles a los niños, bueno, a las personas, pero pues estamos hablando de niños, enseñarles a, pues filosofar es preguntarse, es cuestionarse, ¿no? Y yo le comento, pues esto a bueno, a la persona que pregunta, cómo trabajarlo con las personas con discapacidad intelectual. Bueno, más bien es hacerse preguntas y lo decía el ponente en una de sus láminas, ¿no? Es hacerse preguntas de todo. Y yo tengo una niña de casi 5 años y los niños son los expertos precisamente en hacer preguntas y preguntan de todo y sin límites, pues, y lamentablemente uno como adulto, con tal de que los niños, digamos, ya se callen o dejen de preguntar, uno les limita esa parte, pero enseñar a los niños o a las personas, pues ya digamos de adultos, porque creo yo no es una limitante, el que nos cuestionemos de todo, en realidad de todo, porque ustedes saben que la percepción de la realidad todos la tenemos de manera diferente y una realidad que yo creo no es la misma que la están creyendo ustedes ahorita que me están escuchando. Entonces, la manera de cómo enseñar pues la filosofía, digo yo, desde un principio, pues es preguntarse, ¿no? El preguntarse siempre es hacer preguntas, el no quedarse con lo que recibimos, sino más bien dudar de todo y comenzar también a investigar, ¿no? No, si me dicen, bueno, ¿por qué, por ejemplo, no, bueno, ¿por qué el cielo es azul? Pues yo lo veo de otro color. ¿No? O sea, todos vemos las cosas o percibimos la realidad de una manera diferente, pero eso es algo muy importante, justamente lo que hablar con niños de filosofía para niños es muy interesante y muy bonito. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos otra mano levantadita ahí de Cristina Vargas. ¿Le gusta aportar algo? Sí, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Es el invitar, considero yo, no, la verdad yo soy docente, nunca en mi tiempo que llevo como enseñando me ha tocado tener algún alumno con discapacidad intelectual, pero considero yo que podría ser una de las respuestas, o sea, invitar al niño, tal vez pueda que sea complicado o puede que sea un poquito más, diferente
a como normalmente pues un niño podría hacer las preguntas, pero con el hecho de invitarlo a cuestionarse, podría ser parte el invitar a cuestionarse de introducirlo a la filosofía, de introducir a los muchachos, a los pequeños, porque no precisamente son niños. Los que tienen discapacidad intelectual pueden ser personas mayores, los de nuestra edad, o sea, nunca hay una limitante para este tipo de discapacidad. Y esa podría ser una de las principales formas de cómo introducirlo a través de la filosofía, es precisamente mediante las preguntas, ¿no? Y si el niño no se pregunta, pues invitarlo a que se pregunte. O sea, pone un ejemplo muy bonito, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul, no? Bueno, alguien podría decir, o la persona que esté, en este caso, a cargo de la persona con discapacidad intelectual, podría decirle, a ver, si el niño no se pregunta, podría decirle, a ver, ¿por qué crees tú que el cielo es azul, no? ¿O por qué crees tú que los pájaros vuelan? O sea, igual invitar al niño a que su imaginación pues vuele y permitirle así de esa forma trabajar un poquito más acerca sobre las cuestiones o sobre las situaciones que pueden llegar a suceder tanto en su vida como en la de las personas que le rodean. Y pues lo importante también aquí es tomar como herramienta las cosas que tenemos cerca, ¿no? O, por ejemplo, mamá, papá, ¿por qué mamá es mujer y por qué papá es hombre? ¿No? O sea, preguntarnos cosas que podrían ser sencillas, pero que a la larga también pueden ayudar a estimular este acercamiento a la filosofía. Bueno, esa era mi aportación nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristi. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? Muchísimas gracias entonces por su participación esta mañana. Y antes de que me olvide, como mencionaba el licenciado Mario, les voy a aprovechar a compartirles. Les voy a compartir mi pantalla para compartirles que precisamente la invitación a esta conferencia para el licenciado Mario y para todos ustedes es que, como les comentaba al principio, una de las líneas que también vamos a empezar a trabajar en el instituto es precisamente sobre filosofía, y es que en el mes de agosto tenemos programado iniciar el diplomado en Introducción a las Prácticas Filosóficas, precisamente para abordar y para elaborar un proyecto, porque ese es uno de los principales objetivos del diplomado, es que a lo largo de este diplomado no se quede simplemente en la cuestión formativa, sino que lo lleven a la práctica y que elaboren al final un producto también a lo largo del diplomado que lo puedan llevar a la práctica, y es también ver las distintas formas que se puede aplicar de manera práctica la filosofía, no simplemente como esta ciencia de pronto que la vemos un poco difícil o rigurosa, sino que también hay otras opciones de llevarlas a la práctica. Entonces, iniciamos el 14 de agosto y también tenemos el otro diplomado que también inicia el 25 de agosto, que es sobre diplomado en cultura organizacional y ética empresarial, que también va más o menos por la línea de la ética que se instaura en la filosofía. Entonces, por si a alguien le interesa o alguien tiene dudas, comentarios también sobre esto, con mucho gusto les podemos apoyar. Este diplomado específicamente de cultura organizacional está organizado para sesiones en 3 semanas, que son miércoles y jueves por la tarde de 6 a 9 de la noche. Y al igual que los demás diplomados que operamos, son cada 15 días, es decir, una semana tenemos las sesiones, una semana descansamos y la siguiente retomamos cada 15 días. Y en el caso de prácticas filosóficas serán los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, igual cada 15 días, son 12 módulos, en total son 6 meses, entonces por ahí, por si alguien está interesado en profundizar un poco más, profesionalizarse en este aspecto, pues esta es una buena opción de poder adentrarse en el mundo de la filosofía. De igual forma les estoy dejando en el chat mi número telefónico por si tienen alguna duda o si quieren inscribir alguna otra de las conferencias que aún nos hacen falta el día de hoy y en la semana, pues también lo pueden hacer. O si tienen alguna duda de los diplomados, no solo manejamos la línea de filosofía, sino también tenemos tanatología, logoterapia, consejería, atención y prevención del suicidio. Y por aquí nos están acompañando algunas de nuestras alumnas que están ya en algunos diplomados. Tenemos por ahí algunas del diplomado de tanatología, logoterapia. Creo que solo de esos 2 diplomados están por acá.
y algunos otros participantes que hemos tenido de los talleres, así que también tenemos talleres los días viernes de 6 a 9 de la noche en distintos temas. El próximo, ahorita esta semana no tendremos taller porque estamos en las conferencias, pero el siguiente taller es el viernes 21 de mayo y es el tema del perdón. Y el 28 de mayo, el viernes, es sobre estrategias logoterapéuticas, pero para trabajar específicamente el duelo. Así que por si a alguien le interesa, están esos talleres también. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con esta conferencia impartida por el licenciado Mario. Y pues por la tarde también tenemos otros temas más, entonces esperamos que por ahí nos puedan acompañar. A las 5 de la tarde tenemos el tema de inteligencia emocional y cómo aplicarlo. Cómo desarrollarla, perdón, por la maestra Araceli Arias, y a las 7 de la noche el tema de criminología aplicada a la psicopatología, impartida por la maestra Juanita Hernández, así que también todavía pueden inscribirse para que por ahí les compartamos el link y nos puedan acompañar por la tarde. Así que muchas gracias, que tengan un bonito día y hasta luego.